y hablando del Evangelio precisamente, y cómo predicamos nosotros. Todos somos predicadores del reino. Y me llama la atención la revelación que me dio esta semana, metiéndome con el Señor. eh, no hay dos clases de discípulos: los que dejaron todo por seguirle y otros. Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es que todos somos discípulos. Todos somos discípulos. Esa es la iglesia del Señor, una comunidad de discípulos a través de los tiempos. Precisamente hoy voy a hablar de un tema, ya que hemos hablado muchos temas del Evangelio, porque de eso se trata, que predicamos, y las inquietudes. Hace 8 días vimos las de excusas de que para predicar, que es que yo soy bueno, que es que etcétera, y yo no le hago mal a nadie, etcétera. Hoy vamos a hablar de algo más, digamos más, algo que casi no se predica, que como que se evita predicar, y es las consecuencias o la consecuencia eterna del pecado. La consecuencia eterna del pecado. Y vamos a hablar un poquito del infierno. No, hablemos mejor de que hoy, hablemos de que Dios me ama y que Dios me ayuda y que me sostiene. Pero ¿qué sacamos con predicar que Dios te sostiene si tu vida no está ordenada con Dios? Esa es la realidad. Entonces, es por eso que Dios nos está llevando a esa realidad de los señales de últimos tiempos. Por eso la iglesia está siendo presionada. Hoy en día el sistema a nivel mundial está cogiendo un ritmo muy dictatorial a nivel moral, en todo sentido. Porque para eso a Jesús ya Dios nos lo anunció y nos dijo: no se sorprendan cuando pase todo eso, ya se los he dicho. Y estamos girando hacia el poder del anticristo, etcétera, todos estos contextos de los finales del tiempo. Pero Dios está preparando a su iglesia, la cosecha final, y nosotros somos parte de esa cosecha final. Y por eso muchos dicen muchas cosas respecto, no, eso no, Dios no, Dios es amor, ¿cómo va a permitir que la gente sufra? O cómo va a haber algo más allá de la vida, etcétera. Eso es más que todo ese sufrimiento eterno, eso es algo mental y bueno, tantos contextos. Pero miremos, y yo quiero resaltar, como la vez pasada también, solamente la Biblia, versículos de que nos habla exactamente sobre esta realidad. Empecemos con Mateo 25, 41. Dice la palabra del Señor en Mateo 25, 41. Dice Mateo 25, Mateo 25, 41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Wow, aquí empezamos a ver una realidad. Por eso el primer tema de hoy, o sea, el punto de hoy es existencia futura y castigo futuro. Hay una existencia futura, sí, es una realidad, sí, dice la palabra en Hebreos 9 que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Sí va a haber una realidad futura, y entre aquí lo dice más claro. Bueno, aquí quiero resaltar algo: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno. Empecemos por una realidad. Sí hay un fuego eterno. ¿Y para quién está preparado? Dice aquí, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, hay una realidad en el futuro que Dios preparó, pero no lo preparó para la humanidad. Esa realidad futura era una sentencia, o fue una sentencia contra Satanás y todo su ejército que se rebeló. ¿Cuándo se metió el hombre? Bueno, Satanás no quiso estar solo en ese juicio. Entonces sabemos la historia a través de Adán y cómo Eva fue engañada y bueno, desobedecieron a Dios, etcétera. Ahí entró a participar de esa sentencia o de ese castigo eterno el ser humano. Tremendo. ¿Hasta dónde las consecuencias de las acciones y hasta dónde el diablo quiso destruir lo que Dios había establecido y quiso destruir la humanidad? Entonces, por eso es que el siguiente, en Mateo 25, 46, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Otra vez habla de castigo eterno. Estamos resaltando el punto que hay un castigo eterno. Sí hay un castigo eterno, sí existe. Porque es que hoy en día todo es relativo. No, pero es que no es así tampoco, y por eso a través de la historia el diablo mismo, a través de su sistema, se inventó el purgatorio. Que es fácil, entonces si rezamos a Dios, entonces el alma puede salir de allá y entonces evita el infierno, el castigo eterno. Entonces Dios sería injusto. Es por eso que tenemos que ser claros. E irán estos al castigo eterno. Y si miramos, anteriormente leíamos apartados de mí malditos, tremenda expresión del Señor. Pero aquí también hablan de que ese castigo eterno, aunque fue preparado para el diablo de los ángeles, el diablo ha hecho que los que desobedecen, ha engañado tanto a la humanidad de que no hay que creer que eso es un invento humano, que es la lógica, que etcétera. Entonces no hay tal, digamos, Dios no puede, si hay un Dios no puede ser así tan bárbaro, tan terrible, etcétera. Y por eso muchos niegan la asistencia del Señor. Pero aquí en este versículo se nos habla de dos clases de vida futura. Vida eterna, porque aquí dice, e irán estos al castigo eterno, pero también los justos a la vida eterna. Wow, hay dos clases de vida eterna. Para aquellos que han alcanzado la limpieza por la sangre de Cristo, ¿cuántos hemos sido lavados por la sangre del Cordero? Qué privilegio, qué honor, qué honra, qué, no sé cómo expresarlo, del amor tan grande que Dios nos ha tenido para liberarnos de semejante situación, para darnos vida desde aquí. He venido a tener vida y vida en abundancia, vida eterna. Entonces desde aquí, pero hay otra situación eterna y es tormento eterno para aquellos que no quieren, que se insisten en su terquedad, insisten en su dureza, insisten en su corazón no arrepentido. Cristianos metidos ahí. Que lo más triste, lo más tremendo, nos corresponde a nosotros entonces escoger qué vida vamos a tener. Porque muchas veces a nivel cristiano, porque yo me tomo a nivel cristiano, afuera ya es otra realidad. Sin Cristo hay que llamar, hay que salir a buscar a los perdidos. Afuera el mundo está perdido, pero dentro del contexto de la iglesia cristiana hay muchos que no saben, no están esa seguridad de a dónde se van a ir. Es lo más triste. Por eso necesitamos fortalecer esta realidad. En Juan 5, 28 y 29 nos dice el Señor mismo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿cuántos? Todos, seres humanos, tarde o temprano tendrán que despertar o tendremos que despertar a una realidad eterna. Y dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí están otra vez las dos clases. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, otra vez la palabra, hay una sentencia. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Es una realidad, por eso el Evangelio, nosotros somos predicadores del reino y Dios nos está llamando a que busquemos a esas personas para que no tengan que tener que resucitar a condenación. Nosotros tenemos la verdad, tenemos la luz. Dios nos ha llamado y nos ha hecho santos, nos ha justificado, nos ha limpiado, somos gente muy linda, somos gente especial, somos un pueblo especial de Dios, pero no es para nosotros y sentirnos ahí todos amados. Dios nos llamó con un propósito en esta tierra de proclamar, y tú y yo somos predicadores del reino, tú y yo somos llamados a levantarnos, a proclamar, porque Jesús dijo, ay de aquel que se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré en el reino de mi Padre, delante de los ángeles. Dios nos está llamando a que seamos discípulos verdaderos, y un discípulo verdadero es aquel que tiene pasión por Jesús, porque es un discípulo de Cristo. Y entonces al tener esa pasión por Cristo, tiene amor por los demás, por los perdidos, para esta realidad. Por eso una de las proclamaciones nuestra que tenemos es que hay una realidad, hacerles ver esa realidad.
sí hay un juicio, sí hay una condenación, sí hay una vida eterna. Sí hay una vida eterna para condenación, sí hay una vida eterna para salvación. Mis amados, a veces nosotros somos muy complacientes porque hay que pobrecita, pobrecito. Hablemos de la realidad, tranquilos. No estamos diciendo que argumente, no estamos diciendo que nos pongamos a confrontar y a debatir. No es debatir, no es enfrentar. Solamente, especialmente que nos suceda a nosotros y donde más luchamos es con los seres queridos, los seres cercanos, con la familia. Siempre nos pasa. Ay, no, a mí no me hable. Yo no sé cómo le hablo. No, tranquilo. Solamente de una semilla de la palabra. Háblele la palabra. No es más. El Espíritu Santo es el que va a traer convencimiento. Yo no quisiera como sacudirlos, y uno quisiera como que darle como una, bueno, despiértese. Es una realidad, pero no es como nosotros quisiéramos. Entonces mejor dejemos que Dios lo haga, que así lo hace con amor. Dios sí lo hace con amor. Entonces, pero proclamémoslo. No nos quedemos callados, esa es la diferencia. Digámosle, hablemos en la persona. Mire, hay una realidad. Es su futuro. Tranquilo, no necesita que me debata. La dice la Biblia. Ahí la Biblia ¿sabe qué es la Biblia? Es la constitución del reino de los cielos, y sobre esa constitución es que se va a regir toda la humanidad, incluidos nosotros. Entonces, mis amados, aquí queda demostrado una verdad. En el versículo que leímos de existencia, o es una vida o es una condenación. Entonces, es importante, como dice la palabra, y el llamado es ese, como Josué lo dijo allá, no está ahí, pero Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis. Ese es el llamado. Escogeos hoy a quien sirváis. ¿Con quién quiere pasar la eternidad? ¿O a dónde quieres pasar la eternidad? ¿Con Dios? ¿O apartado de Él? Con todos esos compañeros que habla por allá en Apocalipsis, Satanás, el anticristo, la bestia, bueno, con todos esos compañeros que van a estar en el lago de fuego y azufre. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba, mire, ¿con quién quiere pasar la eternidad? Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si lo dice la Biblia, es realidad. Si lo dice la Biblia, es que hay una existencia clara. Tremendo. Por eso es, ¿con quién? ¿En dónde? Inclusive para nosotros, inclusive este llamado para la iglesia. Para la iglesia, mis amados. Aquí en este pasaje demuestra de qué manera el diablo ha reunido siempre a sus seguidores mediante el engaño. Dice que el diablo que los engañaba. Tremendo. Siempre trata de mantener una verdad a media. Y eso pasa en el sistema. O si no, escuche hoy en día a los políticos. Dicen verdades a medias. Para ir no ir más allá. O escuchemos aún conferencistas, aún en las redes. Que no, que lo haga esto, que haga esto. Uy, yo estoy sorprendido cómo hoy en día está surgiendo unas cosas tremendas dentro de las redes. Y lo más sorprendido es que la gente de la misma iglesia está recibiendo, absorbiendo todas esas mentiras disfrazadas o verdades disfrazadas. Y el diablo que los engañaba. Tremendo. Mis amados, el diablo le dice a sus seguidores que no hay castigo. ¿No escuchamos eso? Eso no hay castigo. Que la Biblia está equivocada en lo que dice. Es que lo que pasa es que ustedes toman literalmente cada uno de esos pasajes para interpretarlo a su manera. Fue lo mismo que Satanás hizo con Eva. ¿Sí recuerda? Esa palabra que queda resonando a través de la historia allá en Génesis 3:1, le dice, con que Dios os ha dicho. ¿Qué palabra? Qué tremenda sutilidad. Sutil, muy sutil. Con que Dios os ha dicho, pum, ya metió en la mente, ya empezó a abrir un campo ahí en la mente de Eva, que estaba plena de Dios. No necesitaba nada, Eva no necesitaba nada, ni sabiduría, ni nada, ni conocimiento, ya lo tenía todo en Dios.
pero empieza a meterle esa agujita ahí. Con que Dios ha dicho, ya en el versículo 6, que dice, ya le afirma, ustedes no van a morir, ¿sí ves? No moriréis, cuando Dios dijo que sí, morían. Negó la palabra de Dios. Siempre pasa eso con el enemigo. Entonces, desde ese día en el jardín, cuando Eva recibió ese engaño, la muerte entró al mundo. La muerte, la esclavitud del pecado. Y se dio muerte al primer animal para cubrir el pecado del hombre. Se dio muerte a un animal ¿se acuerda que los vistió de cuero, de pieles? Después vemos qué pasó más adelante. La primera víctima fue Abel. Y ahí comienza el ser humano en la violencia, en el pecado, en la esclavitud, en una sociedad totalmente distorsionada. Entonces, mis amados, ¿quién fue entonces el que le dijo la verdad? ¿Dios o el diablo? ¿Quién fue el que le dijo la verdad a Eva? ¿Y qué es lo que usted va a creer ahora? ¿A quién le creemos? Las palabras del diablo traen engaño, sutileza, y nos hacen creer que es verdad. O la palabra infalible de Dios, que aquí dice de que hay una sentencia para aquellos que desobedecen. Y también dice que hay beneficios y bendiciones para aquellos que obedecen, y hay vida eterna y hay condenación eterna. Entonces, ¿a quién creemos? Qué tremendo. Aquí dice, por ejemplo, que leíamos en el versículo, lago, fuego y azufre, y serán atormentados día y noche para siempre. Satanás no quiere que se conozca esa verdad. El segundo punto que quiero hablar hoy es, Dios es demasiado bueno para condenar a ninguno. O sea, era la disculpa que hoy en día, hoy todo es sutileza, hoy todo el progresismo habla de mucho solamente amor, de solamente derechos, y es que es mi derecho. Y tantos caen en esas ideologías progresistas, mis amados. Es que es mi derecho. Y ahí uno se mete en todo aquello que ya sabemos, aborto, género, todas esas ideologías, etcétera, se meten dentro de ese contexto. Pero muchos dicen, no, porque dicen, bueno, Dios es amor. Dios es bueno. Es verdad, ¿sí ves? Pero no una manera como la gente lo quiera tratar, ¿sí? Otra verdad a medias. Claro que es amor, pero Dios también es justo. Miremos por qué la Biblia habla de esa realidad, de que Él sí, las consecuencias del pecado. Salmo 1, 5 al 6. Miremos esa realidad, como dijimos ahora, en ese punto, Dios es demasiado bueno para condenar a alguien. Salmo 1, 5 y 6 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos. Dios conoce el corazón de quienes son de Él, pero ¿qué dice al final? Mas la senda de los malos, la senda de los malos perecerá. ¿Qué significa eso? Que hay muerte. La senda de los malos, y los malos son aquellos, no es aquello, el malo no es aquel de barbas y que tiene cicatrices por todos lados, con una mirada así de matón, y entonces, no, el malo también es una persona muy querida, muy linda, pero desobedece a Dios, inclusive algunos, todos lindos y queridos, y tienen buen testimonio, inclusive buenos padres, pero odian a Dios. Entonces, mis amados, aquí nos expresa de qué manera los impíos no pueden estar con los justos, sino que perecerán. Qué palabra tan tremenda, perecerán. A la pregunta es, ¿Dios es el que los hace perecer? No, Dios no. Dios dejó el camino ahí abierto, mediante el cual todos podrían venir. Y ahí está el camino abierto. Entonces el problema es que la gente le quiere echar la culpa a Dios, ay, es que Dios no sé qué, y entonces por eso dice la palabra, ¿se acuerdan ese versículo tan bonito que nosotros sabemos? Juan 3:16, ¿cómo dice?
tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que todo aquel que le crea, lo sabemos. ¿Y qué dice el 17? Y uno es más importante que el primero, porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Wow! Dios, no es culpa de Dios que las personas se condenen. No es culpa del Señor. No es culpa. Es porque ante lo contrario, el ser humano ya estaba condenado. El ser humano ya estaba sentenciado después de Adán. Ya estaba sentenciado. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vino por amor a salvar a aquellos que tienen esperanza en Él. Porque todavía hay personas que querían el Señor. Entonces, Él vino a salvar a aquellos. Por eso dice todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Es todo aquel que en Él cree. Pero mire el 18. El que en Él no cree, el que en Él cree no es condenado. Habla de creer. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, esas palabras, mire Juan 14, 28. 48, perdón, Juan 14, 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Juan 12, 48. Entonces, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Y quién es el que le juzga? ¿Quién es el que le juzga? Dice, la palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. ¿Sí? Es la palabra a que va a juzgar a cada uno de acuerdo a que recibió o no recibió. Me acuerdo del rico ese Lázaro, ¿se acuerda del rico Lázaro? Y le dijo, ay padre, permite que vaya aunque sea ese Lázaro y le hable a mi familia. A Moisés y los profetas tienen, o sea, tienen la palabra. Ay, pero es que no, ellos no van a escuchar. Si llegara uno de aquí, pues milagro tan tremendo, ¿cómo no van a creer? No, no van a creer. Porque muchos así se dan milagros. Mire, conozco personas que estaban con cáncer a punto de morir. Y por la familia que ama al Señor, dijo, ay, oré por él. Y fuimos y oramos. El Señor nos levantó, le dio vida, oportunidad. Predicar el Evangelio, es el mandato. A todos, no fue solamente a los 12, fueron a todos los 120 y fui a toda la iglesia. Bueno, el tercer punto que quiero hablar es ¿qué es pecado? Precisamente, ¿qué es pecado? Hay muchos términos en la Biblia que hablan sobre el pecado, porque estamos hablando de las consecuencias del pecado. Sabemos que la eternidad tiene unas consecuencias, sabemos que nuestras acciones tienen unas consecuencias eternas. Entonces, primero, es transgresión de la ley de Dios. Es el pecado, transgredir la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Pecado no es, como hoy en día todo se mezcla tantas cosas, que pecado es que si yo me puse los zapatos al revés, estoy en pecado. Y pecado es otras cosas que está inventando el ser humano, no. Es mi realidad con Dios. Mi relación con el Señor. Dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es, ahí está una definición, es infracción de la ley. Una definición muy tremenda. ¿Cuándo está la ley? ¿Dónde está la ley? ¿Tú la infringes? ¿Tú has infringido la ley? ¿Cuántas veces has mentido esta semana? ¿Cuántas veces ha tenido reacciones terribles cuando dice que airaos pero no pequéis? Etcétera. Podemos mirar muchos detalles. ¿Qué significa eso? Que hemos pecado o no. Mire, por ejemplo, nosotros sabemos que los mentirosos, ¿qué dice la Biblia? ¿Lo sabemos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Los mentirosos qué? ¡Wow! No heredará el reino de los cielos.
Bueno, hago una preguntita humilde. ¿Usted mintió esta semana? O sea que si usted mintió, ¿es mentiroso? Y si es mentiroso, ¿qué dice la Biblia? Uy, o sea que nosotros sí vamos a heredar el reino de los cielos. Yo quiero llegar a... hago esta ilustración con el propósito de que entendamos lo serio que es no transgredir la ley, no transgredir la palabra. A Dios es serio. Transgredir la ley es algo serio si la transgredimos. Inclusive eso tan sencillo. Y lo sabemos. Pero muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta de la importancia. Y eso pasa en todo, en muchas cosas. Por eso Dios quiere es que verdaderamente tengamos esa pasión por el Señor. Dios nos bendice, ¿cuántos son bendecidos? Dios nos da salud, ¿cuántos la tenemos? Dios nos da muchos beneficios, bienestar. Y todo eso para que nosotros mostremos a ese Dios y proclamemos a ese Dios todopoderoso para alcanzar a otros, para que otros también sean discípulos de Cristo. Y hacer discípulos no es, oiga hermano, Dios te ama, y ya ahí lo dejé, no, hacer discípulos es hacer que Él sea consciente de la realidad de Cristo en su vida, hasta que reciba a Cristo, viva a Cristo, y eso es el llamado que tenemos todos. El otro es evangelismo, pero la Biblia no habla de evangelismo, la Biblia habla de proclamación, de predicación, de mostrar la palabra. Bueno, sigamos con la definición de pecado. Dice 1 Juan 5:17, toda maldad es pecado. 1 Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Las malas acciones, eso es la injusticia. Otra versión dice, las malas acciones es pecado. El problema de nosotros es que todas nos toca seguir trabajando con algo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver la victoria de Dios en tu vida? Trabajemos mucho, trabaja mucho, porque yo digo por mí también, nuestro egoísmo. Ese es el centro. Pensamos para mí mismo muchas cosas. Otra de las definiciones es la incredulidad. Juan 16, 8 y 9. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y del juicio que viene. Voy a hacer esta versión, lo voy a leer. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios. Convencerá al mundo y del juicio que viene. El pecado del mundo, dice el versículo 9, consiste en que el mundo se niega a creer en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad es una de las cosas muy tremendas. Si el Señor dice, por ejemplo, que tú debes fortalecer tu vida en comunión con Él, ¿por qué no la fortalecemos? ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos saben que Dios es poderoso? O sea, ¿cuántos saben que Dios va a sacarte adelante en tu problema? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso para sacar adelante la situación de tu vida, de tus hijos, de tu hogar, de lo que sea? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso para ayudarte? Bueno, ¿por qué sufrimos? Si sabemos eso. Porque a veces nos lamentamos y lloramos. Eso es parte de la incredulidad, ¿sí ves? La palabra dice, yo me acosté y dormí, descansé porque Dios estaba conmigo. Dice la palabra, en paz me acostaré, en paz. ¿Por qué tengo paz para acostarme? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, Señor, me has hecho estar confiado, confiado. La incredulidad nos lleva a otra realidad. Otra definición, prácticas dudosas, Romanos 14:23, dice, pero el que duda sobre lo que come, ¿sí ves? Es condenado. Ay, no, porque qué tal que me hagan daño. Aquí no estoy hablando de que usted sabe que no puede comer X cosa, pues no la coma, no me estoy refiriendo a eso, sino en el contexto como religioso. Miren mis amados,
como dice, podría decir, pone en su plato las cosas, la oración es santificada, la comida es santificada con la oración. Pero bueno, es otra cosa. A veces tenemos muchas dudas de muchas cosas, y eso que tiene que ver enfocarse aquí. Pero también aquí nos define otro aspecto fundamental, que es cerrar al blanco. Ahí mismo en Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Mire que es condenado, porque no hace con fe. Todos tenemos que tener convicción de que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, todo me va a bendecir y ayudar. Pero dice, y todo lo que no proviene de fe, tremendo. El justo por la fe vivirá, por eso habla de fe, y la fe de Dios es una convicción, es saber que Dios cumple sus promesas, etcétera. Bueno, Santiago 4:17 nos habla, otro concepto de pecado es no cumplir, no, es un deber no cumplido, no cumplir con nuestros deberes. Dios nos llama y no hacemos caso, hacer para la obra de Él, el servicio a Él. Dice en Santiago, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Cuántos de ustedes pueden bendecir la iglesia con los dones, las habilidades que tiene y está sentado? Padre, Dios nos está llamando a un propósito. Si existe alguna duda en el corazón, lo que respecta a qué es pecado, es bueno saber lo que dice la palabra y lo que hemos hablado. Porque nadie puede decir yo no peco. ¿Quién se puede levantar y decir que yo no peco? Padre, eso lo he hecho yo, decir aquí, no, perdón hermano, ustedes pueden que sí, pero yo no, ya estoy pecando. Es solo decir yo no peco, ya estoy pecando. Qué tremendo, ¿no? Por eso necesitamos depender del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, miremos los efectos del pecado. Ya miramos qué es pecado, miremos los efectos. Los efectos del pecado. Estamos hablando de las consecuencias. Mire que, efecto del pecado. Primero, el pecado atormenta al hombre. Una persona que no quiere cambiar, una persona que sigue insistiendo y que insistiendo con su ego, con su egoísmo, con sus cosas y con su orgullo y con argumentos. El pecado atormenta al hombre. Isaías 48:22. Eso es uno de los efectos del pecado. Atormenta al hombre, dice la palabra. Mire que no hay paz para el impío. Bueno, aquí dice para los malos. No hay paz para el impío. Otra versión. No hay paz para los malos, dice el Señor. ¿Y sabe qué me sorprende? Ay, oremos por el país para que tenga paz. Dios nos manda a orar por la nación para que tenga paz. ¿Sí sabían? Jesús mismo dijo, yo no oro por el mundo. Oremos porque la paz de Dios sí llegue a los corazones. Y a cambiar corazones, cambiar sociedad. Que la paz de Dios pueda llegar y tocar al gobernante. Bueno, entonces ya cambia su estilo, cambia muchas cosas. ¿Sí ve la diferencia? Pero la palabra dice que oremos por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Bueno, es otro contexto y otro concepto. Orar porque está de eminencia. Pero que sí podemos orar que Dios tenga misericordia, por ejemplo, en nuestra nación, porque está sumida en la idolatría. Le ha dado la espalda a Dios. Y podemos mirar muchas cosas de esa nación. Entonces, bueno, diferente. Pero no hay paz para el que está sin Cristo. No hay paz. Ese es un efecto del pecado. Otro efecto es que interrumpe la comunión con Dios. Por eso es que si nosotros teniendo a Cristo, teniendo al Espíritu Santo, teniendo todos los beneficios de la cruz, teniendo al Señor mismo y su señorío, nosotros, ¿cómo es que no vamos a tener paz? Es para el impío, es para el pecador, para el incrédulo. Pero si yo tengo al Señor, mi promesa es que paz de Dios. Por eso es que la palabra dice, pero en Filipenses 4:6, dice, por nada estáis afanosos. Porque se supone que nosotros tenemos al dador de paz. Tenemos a aquel que dijo, mi paz os dejo. Bueno, otro contexto es que interrumpe la comunión con Dios. Isaías 59:2 dice la condición del ser humano, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Esa es la condición del ser humano. Cuando estamos mal, por eso es que Dios no nos escucha. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Una cosa es que yo esté mal y esté separado y pretender que Dios me escuche. Tengo que corregirme y Dios me está llevando a arrepentimiento. O me está haciendo ver cosas y por eso las situaciones adversas. Quiere mostrarme cosas que están mal en mi relación con Él. Tengo que ser sensible. Señor, que he hecho mal. Entonces, para buscar el rostro y corregirme. Pero por otro lado, yo estoy bien con Dios, amo a Dios, pero vienen adversidades. Eso es formación, crecimiento, desarrollo. Entonces, pero aquí vuestros pecados dice que ha ocultado el rostro del Señor. Otro aspecto, Juan 8:34, también otra de las consecuencias del pecado es que esclaviza al hombre, trae esclavitud. ¿Qué dice Jesús? De cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué tremendo. Esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso, mis amados, el pecado, otra de las consecuencias o de los resultados del pecado es que termina en la muerte, siempre termina en muerte, porque dice Romanos, que ya conocemos este versículo, la paga del pecado es muerte, punto. La paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Dios se separa, como dicen, han hecho separar a Dios, esclaviza. Pero hay otra consecuencia más tenaz, que excluye del cielo. 1 Corintios 6:9, miramos la primera parte nomás, porque lo otro son las consecuencias. Dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Bueno, ahí das una lista de quiénes eran, ni los fornicarios, ni los adúlteros, etcétera, y los que echan con varones, etcétera, y ahí sigue otra lista. Esos son, lo que dice la palabra, los injustos. No heredarán el reino de los cielos. Inclusive uno constantemente podemos mirar, revisar esa lista si yo estoy ahí en alguna área. En alguna área, ¿sí ves? Y por ejemplo los idólatras. Dios es el primer lugar en mi vida. O idolatro el trabajo, idolatro las casas, los carros, etcétera. Muchas cosas. O los hijos, o la esposa, o los padres. Entonces, eso es importante revisar. Bueno, nos excluye del cielo, dice que no heredarán el reino de los cielos. Aleluya. Y concluyo diciendo sobre la importancia de la sangre de Cristo. Todo esto es una realidad. Hay dos caminos, y Jesús lo dijo: el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida eterna. ¿Cuál camino estamos transitando nosotros? Nos es difícil negarnos a nosotros mismos, claro. Nos es difícil ceder a muchas cosas por amor a Dios, claro. Tremendo. Para muchos no es fácil ni siquiera venir un domingo, pero por amor a Dios lo hace. Y así, en muchas cosas. Por eso, mis amados, Dios nos dio el remedio fundamental. La importancia de la sangre de Cristo. Y por eso muchos, antes se llamaba, algunos nombraron la iglesia cristiana como la religión de sangre, porque todo era por el cordero, la sangre del cordero, y que la sangre a través de la sangre de Cristo, y sin no hay la sangre tener remisión de pecados, etcétera. Y muchos no le ven valor en la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo, lo que hizo en la cruz, es el fundamento de todo sistema religioso. Cuando usted, todo sistema religioso, usted le nombra la sangre de Cristo, derrumba todo fundamento del sistema religioso, porque la sangre de Cristo es la que nos trae redención, salvación, vida eterna. Pero el hombre lo que busca es progresar y procura su propia salvación. Levítico 17:11 dice: porque la vida, la carne y la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. La vida de la carne, o sea, de todo ser viviente, está en la sangre. Y es por eso, miremos, que quiero quitarle al ser humano el corazón. Y entonces de ahí vienen todas esas muchas enfermedades. Corazón.
El sistema linfático, pues estaba leyendo, una cosita delgadita aquí, irradia para la sangre, pero es como donde ¿cómo se llaman? Se selecciona el basurero, no deja que entre la basura. Pero ¿sabe qué es lo que más afecta a este sistema linfático? El estrés y la ansiedad. Y entonces permite que toda la basura entra y por eso las enfermedades. Bueno, entonces mis amados, Dios, el Señor dice eso. Tenemos lo que Dios dice en el Antiguo Testamento sobre la sangre. El primer animal muerto que fue a través de un cordero que cubrió al cielo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis todo se habla acerca de la sangre. La sangre necesita, ahora ya más en Cristo, se necesita la sangre de Cristo para la expiación de las almas de los hombres. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, lo hemos escuchado aquí en la cena del Señor, porque para muchos es derramada para la remisión de los pecados. Dios nos llama a nosotros a una realidad de que entendamos que nuestra relación con Dios depende de todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por eso nos salvó, por eso nos llevó, por eso somos justificados. Romanos 5, 9, 10 dice, porque pues mucho, dice Romanos 5, 10, pues 5, 10. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué tremendo. Solamente voy a leer este último pasaje y ya, este de Romanos 5, 9, 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos y los reconcilió, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esas palabras, justificados por su sangre. ¿Tú lo crees? La justicia de Dios es que, mire la justicia de Dios, Dios ya llevó, ¿se acuerda que dijimos que muchos acumulan por su incredulidad ira de Dios? Ahora nosotros, la ira acumulada de Dios ya fue quitada. Eso se llama justicia de Dios. La ira acumulada de Dios para nosotros ya fue quitada en Cristo, ya fue llevada a la cruz de Calvario, justificado por su sangre. Y dice, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En otras palabras, nuestros pecados fueron puestos sobre la espalda de Jesús. La justicia de Dios fue imputada ya. Lo que nosotros pertenecíamos, la ira, nosotros y el castigo eterno ya fue llevado en la cruz, en Jesús. Ese es el mensaje. Nos trajo paz, pero ¿a qué precio? Nos trajo reconciliación, pero ¿a qué precio? Por eso, la última parte de este versículo que está ahí es tremendo. En su sangre, después de haber sido reconciliados por la muerte de su Hijo, nos dice, seremos salvos por su vida. Fue su vida la que nos garantizó nuestra vida. ¿Tú lo crees? Ahora somos proclamadores de esa gracia. Que Dios nos ayude en esa realidad. Padre, aquí estamos delante de ti. Pedimos que tu Espíritu Santo gobierne nuestro corazón. Hoy, Señor, que hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo, que estábamos vendidos a sujeción de pecado, esclavos en el mercado de siervos, estábamos rendidos a nuestro amo el diablo. Tú nos rescataste, nos redimiste, nos sacaste del pecado y de la esclavitud y nos liberaste de la mano de aquel amo. Qué obra tan grande, nos redimiste, pagaste por nosotros, Señor, y ahora disfrutamos de esos beneficios de la cruz. Ahora en esa realidad te pedimos que podamos ser fieles a esa bendición, a ese regalo, a esa dádiva, a esa gracia. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a otros, como muchos nos alcanzaron a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que no seamos egoístas pensando para nosotros mismos, sino que seamos proclamadores de tu reino
y podamos alcanzar a otros y hacerlos discípulos para ti. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Tengan una semana victoriosa. Muchas bendiciones para todos.